El joven millonario visitó la casa humilde de su limpiadora, y lo que vio lo hizo llorar. Tú no eres más que la basura que limpia los pisos por los que nosotros caminamos, y así te quedarás hasta el día que te mueras. La voz de Adriana Vélez retumbó por todo el vestíbulo de mármol de la Torre Mendoza, y el eco rebotó contra los cristales como una bofetada que todos sintieron en la cara. Eran las 7:30 de la mañana. Más de 40 empleados se quedaron congelados, con los cafés a medio camino de la boca, con los teléfonos sin contestar, con los pasos detenidos sobre el piso reluciente. Nadie respiraba. En el centro de aquel círculo de silencio estaba Valentina Cruz, 26 años, uniforme azul y blanco impecable, una cubeta de agua a sus pies y un trapo todavía húmedo entre las manos. No lloraba. Eso era lo que más enfurecía a Adriana. Por más que la insultara, por más que la pisoteara delante de todos, aquella muchacha de ojos verdes como esmeraldas no derramaba una sola lágrima. Solo bajaba la mirada, apretaba los labios y esperaba a que terminara la tormenta. ¿Me estás escuchando, sirvienta? Adriana se acercó hasta quedar a un palmo de su rostro. El perfume caro casi mareaba. Acabas de manchar mis zapatos italianos. ¿Sabes cuánto cuestan estos zapatos? Más de lo que tú ganas en un año. En un año entero de arrastrarte por el suelo. Lo siento mucho, señorita Vélez, murmuró Valentina con una voz tan suave que apenas se escuchó. Acababa de trapear y el piso seguía mojado. Puse el letrero de precaución. Está justo ahí. ¿Me estás contradiciendo?, chilló Adriana y su rostro se contorsionó. Tú, una limpiadora muerta de hambre, ¿te atreves a contradecirme a mí? Levantó la mano. El gesto fue tan rápido, tan brutal, que varios empleados ahogaron un grito. La bofetada nunca llegó a tocar la mejilla de Valentina, pero el aire que cortó la mano le rozó la piel, y la muchacha cerró los ojos esperando el golpe que su cuerpo ya conocía de tantas otras humillaciones de la vida. Es suficiente. 2 palabras, solo 2 palabras, pero pronunciadas con una autoridad que paralizó el vestíbulo entero, más que cualquier grito. Mateo Mendoza bajaba por la escalera principal de mármol, vestido con un traje negro de diseñador que parecía cortado por las manos de un dios, el cabello peinado hacia atrás, los ojos oscuros fijos en la escena como 2 brasas. Tenía 31 años y era el heredero único del Imperio Mendoza Corporación. Bienes raíces, construcción, hoteles de lujo en 3 países. Cuando él entraba a un lugar, el aire mismo cambiaba de temperatura. Adriana bajó la mano de inmediato y su rostro furioso se transformó en una sonrisa dulce y fingida. Amor, no es nada. Esta empleada ensució mis zapatos nuevos, los que me regalaste. Solo le estaba explicando que debe tener más cuidado. Mateo no la miró. Bajó los últimos escalones sin apartar los ojos de Valentina, que seguía con la cabeza inclinada, las manos temblándole apenas sobre el trapo húmedo. «Señorita», dijo él, dirigiéndose a la limpiadora con una formalidad que nadie esperaba. «¿Cómo se llama usted?» Valentina levantó la mirada por primera vez, y cuando sus ojos verdes se encontraron con los de Mateo, algo ocurrió en el pecho del joven millonario que no supo explicar. Fue como si el suelo se moviera 1 milímetro bajo sus pies. «Valentina, señor, Valentina Cruz», respondió ella, y su voz, aunque baja, no tembló. «Valentina», repitió él, como si saboreara el nombre. «¿Usted puso el letrero de precaución?» «Sí, señor, está ahí». Señaló con la cabeza el pequeño cono amarillo de plástico que efectivamente estaba colocado a 3 metros, perfectamente visible. Mateo giró lentamente la cabeza hacia Adriana. La sonrisa de ella empezó a desvanecerse. «Hay un letrero, Adriana. Mateo, por favor, no vas a defender a una sirvienta delante de...» «Hay un letrero». La voz de Mateo se endureció como el acero. Ella hizo su trabajo correctamente. Tú caminaste sobre el piso mojado ignorando una señal de precaución que estaba a la vista de todos, y luego la humillaste delante de 40 personas de mi empresa. El silencio del vestíbulo se volvió tan denso
que se podía cortar con un cuchillo. Adriana abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. ¿En serio vas a hacerme esto por una limpiadora? Su voz se quebró en una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Sabes con quién te vas a casar? Soy Adriana Vélez. Mi familia es dueña de medio distrito financiero. Lo sé perfectamente, respondió Mateo con frialdad, y precisamente por eso esperaba más de ti. Se dio la vuelta hacia los empleados, que fingían no escuchar mientras escuchaban cada palabra. Vuelvan a sus labores. Aquí no ha pasado nada que merezca su atención. La gente se dispersó como bandada de pájaros asustados. Adriana, con las mejillas rojas de humillación, tomó su bolso de marca y salió taconeando furiosa hacia la puerta giratoria, no sin antes lanzar a Valentina una mirada cargada de veneno puro. Una mirada que decía, sin necesidad de palabras, «Esto no se va a quedar así». Valentina se quedó sola en el centro del vestíbulo, con la cubeta a sus pies y el corazón galopándole en el pecho. Recogió rápidamente sus cosas, agachada, deseando volverse invisible. «No es necesario que recoja tan rápido», dijo Mateo acercándose. «Tómese su tiempo». «Gracias, señor, pero tengo que terminar este piso y luego subir al 8º a limpiar las oficinas antes de las 9 y después...» Se detuvo. Había hablado de más. Bajó la mirada de nuevo. «¿Trabaja usted en 2 turnos?» preguntó Mateo frunciendo el ceño. Solo cubro algunas horas extras, señor. No es nada». Forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Con su permiso». Tomó la cubeta y se alejó casi corriendo por el pasillo, con la espalda recta, la cabeza alta a pesar de todo. Y Mateo se quedó ahí, parado en medio del mármol reluciente, observando cómo aquella mujer de uniforme desaparecía tras una esquina. Había algo en ella, algo que no encajaba. No era solo la dignidad con que soportó la humillación, no era solo la belleza serena de aquellos ojos verdes, era otra cosa, una sombra, un peso invisible que cargaba sobre los hombros, como si llevara sobre la espalda un mundo entero que nadie más podía ver. Mateo Mendoza había nacido entre lujos. Había viajado por el mundo, cenado con presidentes, firmado contratos millonarios antes de cumplir los 30. Creía haberlo visto todo. Creía conocer a la gente con solo mirarla a los ojos. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió una curiosidad que le ardía por dentro. ¿Quién era realmente Valentina Cruz? Esa misma tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina del piso 30, no pudo concentrarse. Una y otra vez su mente regresaba a la escena de la mañana, a esos ojos, a esa frase que ella había soltado sin querer. Y después... ¿Después qué? ¿Cuántos trabajos tenía aquella muchacha? ¿Por qué una mujer tan joven cargaba con esa sombra en la mirada? Llamó por el intercomunicador a su asistente personal, Rosa, una mujer de 50 años que llevaba 2 décadas trabajando en la empresa y conocía cada rincón del edificio. «Rosa, ¿podría conseguirme el expediente de una empleada del área de limpieza?» «Valentina Cruz». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «¿La señorita Valentina, señor?» La voz de Rosa sonó suave, casi maternal. «Es una de las muchachas más trabajadoras que tenemos. Llega antes que nadie y se va después que todos. ¿Pasó algo?» «No, nada. Solo curiosidad administrativa. Súbame el expediente, por favor». «Enseguida, señor». 20 minutos después, Rosa entró con una carpeta delgada y la dejó sobre el escritorio de cristal. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Señor Mateo», dijo con cierta vacilación, «si me permite el atrevimiento, esa muchacha tiene un corazón de oro. No conozco toda su historia, pero sé que carga con mucho. La he visto comer pan duro en el descanso para no gastar. La he visto quedarse sin almorzar para mandar el dinero a no sé dónde. Sea lo que sea que esté pensando, le pido que sea bueno con ella. Ya ha sufrido bastante». Y salió dejando a Mateo solo con la carpeta y un nudo extraño en la garganta. Abrió el expediente. Datos básicos. Valentina Cruz, 26 años, originaria de un pueblo llamado San Miguel del Valle, a casi 4 horas de la ciudad. Soltera. Sin estudios universitarios completados. Dirección actual.
un cuarto rentado en una de las zonas más pobres de la periferia. Pero fue una nota al margen del Departamento de Recursos Humanos la que le heló la sangre. 3 meses atrás, a Valentina le había correspondido un bono de productividad por su desempeño ejemplar. Una suma considerable, suficiente para que cualquier empleado de su nivel celebrara durante semanas. Y junto a la cifra, una observación escrita a mano por el jefe de personal. La empleada rechazó el bono. Pidió que se transfiriera completo al fondo de apoyo para los gastos médicos de otro trabajador del turno nocturno, el señor Joaquín, enfermo de los pulmones. Insistió en permanecer anónima. Mateo se reclinó en su sillón de cuero, dejando caer la carpeta sobre el escritorio. Una mujer que apenas tenía para comer pan duro. Una mujer humillada esa misma mañana por su prometida. Una mujer que regalaba el único dinero extra que ganaba para salvar la vida de un compañero que apenas conocía. Algo se removió en lo más profundo de su pecho, en un lugar que llevaba años dormido, congelado bajo capas y capas de negocios, contratos y soledad disfrazada de lujo. Caminó hasta el ventanal y contempló la ciudad que se extendía a sus pies, millones de luces encendiéndose con el atardecer. En algún rincón de esa inmensidad, una muchacha de ojos verdes regresaba a casa después de una jornada brutal, cargando un secreto que él, por alguna razón que no comprendía, necesitaba descubrir. «¿Quién eres, Valentina Cruz?», murmuró al cristal. «¿Y por qué no puedo dejar de pensar en ti?». Afuera, la noche caía sobre la ciudad, y sin saberlo, sin imaginarlo siquiera, Mateo Mendoza acababa de dar el primer paso hacia el viaje que cambiaría su vida para siempre. Un viaje que lo llevaría, en pocos días, por un camino de tierra hasta una casa humilde donde la verdad lo esperaba para romperle el corazón. Pero eso sería después. Por ahora, solo había una pregunta ardiendo en su mente, negándose a apagarse. Y a 4 horas de distancia, en un pueblo olvidado de la mano de Dios, 2 ancianos encendían una vela porque no tenían para pagar la luz y rezaban por su hija. Por la hija que se sacrificaba en silencio, por la hija que jamás les contaba lo que sufría para que ellos no sufrieran. Eran las 4:30 de la madrugada, cuando Valentina Cruz abrió los ojos en la oscuridad de su cuarto rentado. No sonó ningún despertador. Hacía años que su cuerpo no necesitaba uno. El hambre, la costumbre y la responsabilidad la despertaban antes que cualquier alarma. Se quedó un momento mirando el techo manchado de humedad, escuchando el goteo del grifo que el casero nunca arreglaba, y respiró hondo antes de levantarse de la cama angosta. El cuarto medía apenas 3 por 3 metros. Una cama, una mesita con una hornilla eléctrica, una silla, un closet improvisado con una cortina y en la pared lo único que verdaderamente importaba, una fotografía vieja y descolorida de sus padres, don Esteban y doña Carmen, abrazados frente a la pequeña casa de San Miguel del Valle, sonriendo bajo el sol del campo. Valentina tocó la fotografía con la punta de los dedos, como hacía cada mañana. «Buenos días, mamá». «Buenos días, papá», susurró. «Hoy también voy a luchar por ustedes. Aguanten un poquito más. Su hija no los va a dejar caer». Se preparó un té de hojas que ella misma recogía para no gastar y comió la mitad de un pan que había guardado de la noche anterior. La otra mitad la envolvió cuidadosamente en una servilleta y la metió en su bolsa. Sería su almuerzo. Comer 2 veces al día era un lujo que no siempre podía darse. El dinero que ganaba se dividía con una precisión matemática y dolorosa. El cuarto, el transporte, las medicinas de su madre, los gastos médicos de su padre y lo poco que sobraba, si es que sobraba, para ella. Para ella casi nunca sobraba nada. Salió a la calle oscura y caminó 20 minutos hasta la parada del primer camión, porque tomar el transporte desde más cerca costaba unos pesos más, y esos pesos multiplicados por los días del mes eran medicina. Eran comida para sus padres. Eran la diferencia entre que doña Carmen tuviera sus pastillas para el corazón o no las tuviera. Mientras el camión avanzaba entre las calles todavía vacías de la ciudad,
Valentina apoyó la frente contra la ventana fría y cerró los ojos. Recordó como cada día la promesa que le había hecho a su madre. «Prométeme, mija», le había dicho doña Carmen 3 años atrás, con la voz débil tras la primera crisis del corazón. «Prométeme que vas a salir adelante, que no te vas a rendir, pase lo que pase». «Te lo prometo, mamá», había respondido Valentina apretándole la mano huesuda. «Y te prometo algo más. Voy a sacarlos de la pobreza. Voy a hacer que vivan sus últimos años sin preocuparse por nada, aunque tenga que trabajar día y noche, aunque tenga que dar la vida». 3 años después, seguía cumpliendo esa promesa con cada gota de su sudor. Llegó a la Torre Mendoza a las 6 de la mañana, 1 hora antes que cualquier otro empleado de limpieza. Se puso el uniforme azul y blanco, se recogió el cabello y comenzó la rutina interminable. Los baños del primer piso, el vestíbulo de mármol, las salas de juntas del tercero, las oficinas del octavo. Trapeaba, sacudía, pulía, recogía la basura de gente que ganaba en 1 hora lo que ella en 1 semana, y lo hacía todo en silencio, invisible, como un fantasma de uniforme que nadie veía hasta que necesitaban culpar a alguien, como esa mañana del día anterior. La humillación de Adriana Vélez todavía le ardía en la memoria, pero Valentina había aprendido hacía mucho tiempo que las palabras de los crueles solo tenían el poder que uno les daba, y ella se negaba a entregarles ese poder. Que la insultaran, que la pisotearan. Mientras sus padres tuvieran sus medicinas, ella podía soportarlo todo. Lo que no esperaba era que, desde el piso 30, unos ojos oscuros la observaran con una atención que jamás antes había recibido. Mateo Mendoza llevaba toda la mañana inventando excusas para bajar a los pisos inferiores. Una junta que podía haber sido por videollamada. Una revisión de instalaciones que cualquier gerente habría hecho. Cualquier pretexto con tal de cruzarse, aunque fuera por un instante, con la limpiadora de los ojos verdes. Y lo que veía lo desconcertaba más y más. La vio compartir su único pan con una paloma herida que había entrado por una ventana, sonriéndole al ave como si fuera su amiga. La vio detenerse a ayudar a un mensajero que había dejado caer una caja de documentos, agachándose a recoger cada papel, aunque eso la atrasara en su trabajo. La vio sobre todo en el momento que le partió el alma. Era cerca del mediodía. Mateo caminaba por el pasillo del 7º piso cuando, a través de la puerta entreabierta de un pequeño cuarto de descanso del personal, escuchó voces. Se detuvo, oculto en la sombra. Adentro estaba Valentina, arrodillada junto a un hombre mayor sentado en una silla de plástico. Era Joaquín, el velador del turno nocturno, el mismo a quien ella había donado su bono en secreto. El hombre tosía, una tos profunda y húmeda que sacudía todo su cuerpo enjuto. «Don Joaquín, tiene que tomarse las medicinas completas», le decía Valentina con una ternura infinita, sosteniéndole un vaso de agua. «No me las puede estar guardando para después. El doctor dijo que son cada 8 horas, sin falta». «Es que cuestan tanto, mija», respondía el viejo con voz ronca. «Y tú ya hiciste demasiado por mí. No sé ni cómo apareció ese dinero en el fondo, pero yo sé que fuiste tú. Solo tú tienes ese corazón. Yo no fui nada, don Joaquín». Valentina bajó la mirada. «Usted solo concéntrese en sanar. Tiene nietos que lo esperan, ¿no? Pues ellos lo necesitan fuerte». El viejo le tomó la mano con sus dedos temblorosos. «Dios te lo va a pagar, muchacha. Algún día Dios te va a mandar a alguien que te cuide a ti como tú cuidas a todos. Lo presiento aquí, en el pecho». Valentina sonrió con tristeza. «A mí no me hace falta nadie, don Joaquín. Yo estoy bien así». Pero Mateo, oculto tras la puerta, vio algo que ella jamás habría confesado en voz alta. Vio cómo, al levantarse para irse, Valentina se llevó disimuladamente la mano al estómago, conteniendo un mareo, sosteniéndose un segundo del marco de la puerta, antes de recomponerse y seguir su camino. Tenía hambre. Llevaba quién sabe cuántas horas sin comer en serio, y aún así regalaba su tiempo, su dinero, su energía a los demás. Mateo se retiró antes de ser visto, con el corazón apretado en un puño. En toda su vida rodeado de gente poderosa, ambiciosa, calculadora,
Jamás había presenciado algo semejante. Aquella mujer no tenía nada, y sin embargo, lo daba todo. Esa misma tarde, decidió hacer algo. Llamó a Rosa. «Rosa, quiero que mañana, sin que ella lo sepa, dejen una despensa completa en el casillero de la señorita Valentina. Comida, fruta, lo necesario para un mes, y que parezca un sorteo de la empresa, algo anónimo. No quiero que sepa que vino de mí». Rosa sonrió al otro lado de la línea, una sonrisa que él no pudo ver pero sí adivinar. «Será un placer, señor, aunque, si me permite decirlo, esa muchacha es orgullosa. Si sospecha que es caridad, lo rechazará, igual que rechazó el bono. Lo sé, por eso debe parecer un golpe de suerte, algo que el destino le debe. Como usted diga, señor Mateo». Lo que ninguno de los dos sabía era que, en otra oficina del mismo edificio, otros ojos también vigilaban a Valentina, pero no con ternura, con odio. Adriana Vélez no había olvidado la humillación pública del día anterior. Que Mateo, su prometido, el hombre con quien planeaba la boda del año, la hubiera contradicho delante de 40 empleados por defender a una limpiadora muerta de hambre. Era una herida que no podía perdonar, una herida que exigía venganza. Desde el ventanal de la oficina de su padre, socio minoritario de los Mendoza, Adriana observaba a Valentina cruzar el vestíbulo con su cubeta y su trapo, y sus uñas perfectas se clavaban en la palma de su mano. «Disfruta tu momentito de gloria, sirvienta», murmuró entre dientes. «Disfruta que el patrón te haya defendido, porque te juro por mi nombre que voy a destruirte. Voy a hacer que pierdas hasta el último peso. Voy a hacer que Mateo te vea como lo que eres, una don nadie que no merece ni respirar el mismo aire que nosotros». Sacó su teléfono y marcó un número. «Necesito que investigues a alguien», dijo con voz fría como el hielo. «Una empleada de limpieza, Valentina Cruz. Quiero saberlo todo. ¿De dónde viene? ¿Qué esconde? ¿A quién quiere? Y sobre todo, quiero saber qué le duele, porque cuando sepa qué le duele, sabré exactamente dónde clavar el cuchillo». Colgó y sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Mientras tanto, ajena por completo a la tormenta que se gestaba sobre su cabeza, Valentina terminaba su jornada. El sol ya se ponía cuando salió de la torre, agotada, con los pies hinchados y la espalda dolorida. Pero antes de tomar el camión de regreso, hizo lo que hacía todas las tardes. Entró a la pequeña caseta telefónica de la esquina, no tenía dinero para un teléfono propio, y marcó el número de la única vecina de San Miguel que tenía línea, doña Lupe, quien amablemente iba a buscar a sus padres para que pudieran hablar unos minutos. «Mija, ¿eres tú?». La voz frágil de doña Carmen al otro lado de la línea fue como un bálsamo para el alma cansada de Valentina. «Sí, mamá, soy yo». «¿Cómo están? ¿Tomaste tus pastillas? ¿Y mi papá cómo sigue de la pierna?». «Estamos bien, mija, no te preocupes por nosotros. Aquí lo único que nos falta eres tú. ¿Y tú? ¿Estás comiendo bien? Te oigo cansada». Valentina cerró los ojos y forzó la sonrisa más grande de su vida, esa sonrisa que su madre podía escuchar a través del teléfono, aunque no la viera. «Estoy comiendo de maravilla, mamá. La empresa nos da comida riquísima. Hoy comí pollo con verduras», mintió mientras su estómago vacío rugía en protesta. «Estoy gordísima, ya ni me reconocerías». «Ay, mija, qué alegría me das». Doña Carmen suspiró. «Reza con nosotros esta noche, ¿sí? Pedimos a Dios que te mande una bendición, que alguien por fin vea el corazón tan hermoso que tienes». «Lo haré, mamá. Los amo. A los dos. Pronto voy a ir a verlos, se los prometo». Colgó el teléfono y se quedó un momento de pie en la calle, con los ojos llenos de lágrimas que no se permitía derramar. 4 horas de distancia. Un boleto de autobús que costaba lo que 3 días de medicinas. Hacía 4 meses que no abrazaba a sus padres. Subió al camión, se sentó junto a la ventana y dejó que la ciudad pasara como una mancha de luces ante sus ojos. No lo sabía. No tenía manera de saberlo. Pero a pocos kilómetros de ahí, en una oficina de mármol y cristal, un hombre rico y solitario pensaba en ella con el corazón removido. Y en otra oficina, una mujer hermosa y cruel,
afilaba sus garras para destruirla. El destino de Valentina Cruz estaba a punto de cambiar para siempre, y todo empezaría con un viaje que un joven millonario haría en pocos días, por un camino de tierra, hacia una casa humilde, hacia una verdad que lo haría llorar. La despensa apareció en el casillero de Valentina un martes por la mañana, con una nota impresa que decía: «Felicidades, ha sido seleccionada en el sorteo mensual de bienestar del personal, Mendoza Corporación». Valentina se quedó mirando la caja repleta de arroz, frijol, aceite, latas, fruta, leche en polvo y hasta una bolsa de dulces, sin atreverse a tocarla. Por un momento pensó que era un error, que pertenecía a otra persona. Pero su nombre estaba claramente escrito en la etiqueta. Las manos le temblaron. Hacía meses que no veía tanta comida junta, y mucho menos que fuera suya. Se cubrió la boca con la mano, y por primera vez en mucho tiempo dejó escapar una lágrima. No de tristeza, de alivio. Esa noche podría enviar a sus padres parte de aquella bendición. Esa semana quizás no tendría que elegir entre comer ella o comprar las pastillas de su madre. «Gracias, Dios mío», susurró abrazando la caja contra su pecho. «Gracias». Desde el monitor de seguridad de su oficina, Mateo Mendoza la observaba en silencio. Y cuando vio esa lágrima, ese abrazo a una simple caja de comida como si fuera el tesoro más grande del mundo, sintió que algo se le quebraba por dentro. Él que regalaba relojes de 50,000 pesos sin pestañear, que cambiaba de auto cada año, que cenaba platillos cuyo precio jamás miraba, acababa de entender que la felicidad más pura que había visto en su vida cabía en una caja de arroz y frijol. Apagó el monitor. No podía seguir mirando. Le dolía y al mismo tiempo no podía dejar de pensar en ella. Esa tarde, Rosa entró a su oficina con más información. Mateo se la había pedido, incapaz de contener su curiosidad. «Señor, averigüé lo que me pidió sobre la señorita Valentina». Rosa se sentó frente al escritorio, con el rostro serio. «Y debo confesarle que me dejó el corazón estrujado. Cuénteme todo, Rosa. Por favor. Es de un pueblo muy pobre, San Miguel del Valle, a 4 horas de aquí. Sus padres son ancianos y están enfermos. La madre del corazón, el padre de una pierna que nunca le sanó bien tras un accidente trabajando el campo. Valentina es hija única. Hace 3 años se vino sola a la ciudad para mantenerlos. Todo lo que gana lo manda allá, medicinas, comida, lo poco que pueden tener. Ella vive en un cuartito rentado en la peor zona. Casi no come, no se compra nada, no sale a ningún lado. Su vida entera es trabajar y mandar dinero a su pueblo». Mateo escuchaba con la mandíbula apretada. «¿Y por qué la torre? ¿Por qué limpiando pisos?» «Porque no tiene estudios completos, señor. Tuvo que dejar la escuela para cuidar a su madre cuando enfermó. Aquí le dieron trabajo sin pedirle papeles que no tenía, y aunque le pagamos poco, ella nunca ha faltado un día, nunca ha llegado tarde. Es la primera en llegar y la última en irse». Rosa hizo una pausa. «Hay algo más, señor, algo que me contó uno de los vigilantes». «¿Qué cosa?» «Que hace unos meses Valentina recibió una llamada. Su madre había tenido una recaída grave y necesitaba una operación urgente. Costaba mucho dinero, dinero que ella no tenía. Esa noche el vigilante la encontró llorando en las escaleras de servicio, sola, en la oscuridad. Pero al día siguiente llegó como si nada, con su sonrisa de siempre. Resulta que pidió un préstamo con un usurero, de esos que cobran intereses criminales. Aún lo está pagando, por eso trabaja horas extra, por eso no come. Está ahogada en una deuda para salvar la vida de su madre». El silencio cayó pesado sobre la oficina. Mateo se levantó y caminó hacia el ventanal. Apoyó la frente contra el cristal frío. Abajo, la ciudad rugía indiferente. Millones de personas corriendo tras dinero, tras poder, tras cosas. Y entre todas ellas, una muchacha de ojos verdes que solo corría para salvar a quienes amaba. «Rosa», dijo sin voltearse, «¿por qué siento que conozco a esta mujer desde hace 1000 años, cuando apenas hablé con ella una vez?» Rosa sonrió con dulzura. «Porque el alma reconoce lo verdadero, señor. En un mundo lleno de máscaras, usted se topó con una persona auténtica.
y eso no se olvida. Mateo se quedó callado un largo rato. Luego tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Mañana es sábado. Ella no trabaja, ¿verdad?» «No, señor. Los sábados los tiene libres. Rosa, cancele todas mis citas del fin de semana y no le diga a nadie. A nadie. ¿Entendido? ¿Puedo preguntar qué va a hacer, señor?» Mateo se volvió hacia ella, y por primera vez en años había algo en sus ojos que Rosa no había visto nunca, determinación mezclada con una ternura desconocida. «Voy a hacer algo que jamás imaginé que haría. Voy a seguir a una limpiadora hasta su pueblo. Necesito entender, Rosa. Necesito ver con mis propios ojos quién es de verdad Valentina Cruz. Llámelo locura, llámelo como quiera. Pero no voy a poder dormir hasta saberlo». Rosa lo miró un largo instante. Luego asintió, con una sonrisa que escondía esperanza. «Tenga cuidado, señor. A veces, cuando uno va buscando la verdad de otra persona, termina encontrando la suya propia». El sábado amaneció gris. Valentina, como cada 15 días cuando lograba ahorrar lo suficiente, había decidido viajar a San Miguel del Valle para ver a sus padres. Llevaba consigo una mochila con parte de la despensa milagrosa, medicinas que había comprado con lo poco ahorrado, y el corazón lleno de ansias por abrazar a su madre. Salió de su cuarto a las 5 de la mañana, caminó hasta la central de autobuses y abordó el camión más barato, ese que paraba en cada pueblo y tardaba casi 5 horas en lugar de 4. Se acomodó junto a la ventana, abrazando su mochila, y se quedó dormida casi de inmediato, vencida por el cansancio acumulado de semanas. Lo que no notó, porque jamás lo habría imaginado, fue el auto negro de lujo que arrancó detrás del autobús, manteniéndose a una distancia prudente. Mateo conducía él mismo, sin chofer, sin guardaespaldas, vestido con ropa más sencilla de lo habitual, aunque para sus estándares seguía siendo elegante. Seguía al destartalado autobús por la carretera, sintiéndose el hombre más absurdo del mundo. Un multimillonario persiguiendo un camión de tercera por una carretera rural. Si sus socios lo vieran, pensarían que había perdido la cabeza, y tal vez sí la había perdido. A medida que avanzaban, el paisaje fue cambiando. Los rascacielos quedaron atrás, luego las colonias, luego las fábricas, luego los últimos suburbios. La carretera se volvió más angosta, las casas más humildes, el verde más intenso y polvoriento a la vez. Mateo, que conocía Europa, Asia y medio mundo, descubría con asombro un país que vivía a pocas horas de su torre de cristal y que nunca había mirado de verdad. Pasaron campos de maíz reseco, pueblos donde los niños jugaban descalzos en la tierra, mujeres lavando ropa en lavaderos comunitarios, hombres curtidos por el sol cargando leña, una realidad cruda, dura, pero llena de una dignidad que a Mateo le apretaba el pecho. Esta era la gente que limpiaba sus oficinas, que construía sus edificios, que servía en sus hoteles, gente invisible para el mundo en que él había nacido. El autobús se detuvo en varios pueblos. Mateo esperaba a la distancia, fingiendo revisar el motor o consultar el celular cada vez que el camión paraba. 5 horas. 5 largas horas que le dieron tiempo de pensar en su propia vida vacía, en su prometida que humillaba a los débiles, en su padre, que solo le había enseñado a multiplicar dinero, pero nunca a sentir, en la soledad inmensa que cargaba detrás de todos sus lujos. Por fin, ya pasado el mediodía, el autobús entró traqueteando a un pueblo pequeño, polvoriento, con una iglesia colonial en el centro y casas de adobe y lámina dispersas por las lomas. Un letrero oxidado y torcido anunciaba «San Miguel del Valle». Valentina bajó del camión, estiró el cuerpo entumecido y respiró el aire del campo con una sonrisa que Mateo, oculto en su auto a la distancia, jamás le había visto en la torre. Era una sonrisa diferente, una sonrisa de quien por fin llega a casa. La muchacha echó a caminar por un camino de tierra que se alejaba del centro del pueblo, subiendo por una loma, alejándose de las pocas casas, internándose hacia donde el camino se volvía cada vez más solitario y pobre. Mateo estacionó su auto a prudente distancia y la siguió a pie, manteniéndose lejos,
escondiéndose tras los árboles secos y las cercas de piedra. El camino de tierra crujía bajo sus zapatos italianos, ridículamente fuera de lugar en aquel paisaje. El sol castigaba sin piedad. El polvo se le pegaba al traje oscuro, y entonces, al coronar la loma, lo vio. Al final del camino, sola, rodeada de pasto seco y unas cuantas macetas de barro con flores marchitas que alguien regaba con esperanza, había una casita, pequeña, vieja, las paredes de adobe descascarado, el techo de lámina oxidada remendado con plásticos, una sola ventana con un vidrio quebrado tapado con cartón, tan humilde que a Mateo se le cortó la respiración. Valentina apuró el paso, casi corriendo los últimos metros. «¡Mamá, papá, ya llegué!», gritó con una alegría que rompía el corazón. La puerta de madera se abrió con un crujido, y en el umbral aparecieron dos ancianos. Don Esteban, encorvado, apoyado en un bastón hecho de una rama, con la pierna que nunca sanó. Doña Carmen, delgadísima, frágil como un pajarito, con un rebozo descolorido sobre los hombros y el rostro surcado de arrugas pero iluminado por la sonrisa más pura del mundo, al ver a su hija. «¡Mija! ¡Mi niña!». Doña Carmen abrió los brazos temblorosos. Valentina se lanzó a abrazarlos a los dos, hundiendo el rostro en el pecho de su madre, y desde la distancia, escondido tras un árbol seco, Mateo Mendoza vio cómo la muchacha fuerte e inquebrantable, que soportaba humillaciones sin llorar, por fin se permitía ser pequeña, ser hija, ser amada. Y vio algo más. Algo que le heló la sangre y le encogió el alma. A través de la puerta abierta de la casita, alcanzó a ver el interior. Una mesa de madera vieja, y sobre ella todo lo que aquella familia tenía para comer ese día: media hogaza de pan, unas cuantas papas y dos platos vacíos esperando ser llenados con algo que no había. Mateo se llevó la mano a la boca. El hombre que lo tenía todo acababa de asomarse al mundo de la mujer que no tenía nada, y no estaba preparado para lo que sus ojos estaban a punto de presenciar. Mateo Mendoza permaneció escondido tras el árbol seco durante varios minutos, incapaz de moverse, incapaz de apartar la mirada de aquella escena que le estaba reescribiendo el alma. Adentro de la casita, con la puerta abierta de par en par por el calor, Valentina sacaba de su mochila los tesoros que había traído: el arroz, los frijoles, las latas, la fruta de la despensa milagrosa y las medicinas que había comprado con sus últimos ahorros. Las colocaba sobre la mesa vieja una por una, y los ojos de sus padres se iban abriendo de asombro, como si presenciaran un milagro. «Mija, ¿de dónde sacaste todo esto?», preguntó doña Carmen con la voz quebrada, tocando una manzana roja como si fuera de oro. «Es demasiado. Te has de haber gastado todo lo tuyo otra vez. ¿Y tú? ¿Qué vas a comer tú, hija?». «No te preocupes por mí, mamá», respondió Valentina con su sonrisa de siempre, esa que escondía tanto. «Me gané un premio en el trabajo, una despensa enorme. Hay comida de sobra para ustedes y para mí. Por una vez vamos a comer como reyes». Don Esteban, sentado a la mesa con su pierna estirada, tomó una de las cajas de medicina y la observó con ojos llorosos. Eran las pastillas para el corazón de su esposa, las que llevaban días sin poder comprar. «Hija», dijo el viejo con voz ronca, «tu madre lleva una semana racionando las pastillas, tomándose media para que duraran. No te queríamos preocupar». Valentina se quedó congelada. La sonrisa se le borró del rostro. Se giró hacia su madre. «¿Media pastilla? Mamá, ¿te has estado tomando media pastilla?». La voz se le quebró. «El doctor dijo una entera, 2 veces al día. Es tu corazón, mamá. Eso no se juega». «Es que no había dinero, mija», murmuró doña Carmen bajando la mirada avergonzada. «Y no quería pedirte más. Ya haces demasiado por nosotros. Trabajas tanto, allá tan lejos, tan sola». Y entonces ocurrió. La muchacha que jamás lloraba frente a los crueles, la que soportaba humillaciones con la cabeza en alto, la que aguantaba el hambre con una sonrisa, se quebró por dentro. Pero no dejó que sus padres lo vieran. Se dio la vuelta con el pretexto de acomodar las cosas, y mientras lo hacía, 2 lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas
y cayeron sobre la mesa de madera. Afuera, Mateo lo vio todo. Vio los hombros de Valentina temblar en silencio. Vio el esfuerzo titánico de aquella mujer por no derrumbarse delante de sus padres. Vio el amor más puro, más sacrificado, más inmenso que había presenciado en toda su vida. Y el hombre que lo tenía todo, el millonario que jamás lloraba, sintió que algo se le rompía en el pecho. Una primera lágrima rodó por su rostro, luego otra y otra más. Se llevó la mano a la boca para ahogar el sollozo, recargado contra el árbol seco, llorando como no había llorado desde que era un niño. Lloraba por ella, por su sacrificio, por la injusticia de un mundo donde una mujer con semejante corazón tenía que romperse las manos limpiando pisos y morirse de hambre, mientras él desperdiciaba fortunas en cosas que no le daban ni una pizca de la felicidad que Valentina encontraba en una simple manzana roja. Lloraba también de vergüenza. Vergüenza por todas las veces que había pasado de largo junto a la gente humilde sin verla. Vergüenza por el mundo de lujo y frialdad en el que había vivido encerrado. Vergüenza por su prometida, que humillaba a esta mujer extraordinaria llamándola basura. Tan absorto estaba en su llanto que no escuchó los pasos. No se dio cuenta de que doña Carmen, al salir a tender un trapo en la cuerda de afuera, lo había visto. Un hombre extraño, vestido elegante, llorando solo detrás del árbol frente a su casa. ¿Joven? La voz frágil de la anciana lo sobresaltó. ¿Se encuentra usted bien? Está perdido. Mateo se limpió las lágrimas a toda prisa, atrapado, sin saber qué decir. Disculpe, señora, balbuceó. Mi auto se descompuso, allá abajo, cerca del pueblo. Estaba buscando ayuda y me perdí. Doña Carmen lo miró con esos ojos cansados pero llenos de una sabiduría antigua. No le creyó del todo, pero su corazón, ese corazón enfermo que se racionaba las pastillas, no conocía el rencor ni la desconfianza. Pues no se quede ahí al rayo del sol que lo va a tumbar, dijo con dulzura. Pásele a la casa, le damos un vaso de agua fresca y descansa un poco. Mi esposo sabe algo de motores, capaz que le puede echar la mano. No, señora, no quiero molestar, de verdad. No es molestia, joven. Aquí en el campo no dejamos a nadie tirado. Ándele, pásele. Y Mateo Mendoza, el heredero del imperio más grande de la región, el hombre que había cenado con embajadores, se encontró siguiendo a una anciana pobre hacia el interior de una casa de adobe, con el corazón en la garganta y los ojos todavía húmedos. Cuando entró, Valentina, que estaba de espaldas guardando las medicinas, se giró al escuchar pasos desconocidos. Y al ver quién era, el plato que tenía en las manos se le resbaló y se hizo añicos contra el suelo de tierra. ¿Señor Mendoza? Su rostro perdió todo el color. ¿Qué hace usted aquí? El aire se volvió de piedra. Don Esteban miró a su hija, luego al desconocido elegante, confundido. Doña Carmen frunció el ceño, empezando a atar cabos. ¿Lo conoces, mija?, preguntó la madre. Valentina no sabía qué decir. La vergüenza la consumía viva. Que su patrón, el hombre más poderoso que conocía, viera esto. La casa derrumbada, la mesa casi vacía, la pobreza desnuda y sin máscaras de su familia. Sintió ganas de que la tierra se la tragara. Es mi patrón, mamá, el dueño de la empresa donde trabajo. Bajó la cabeza, las mejillas ardiendo. Señor, yo le pido una disculpa por todo esto. No debería usted ver... Su voz se apagó, y entonces Mateo hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Caminó despacio hasta quedar frente a Valentina, y en lugar de mirarla con la lástima o el desprecio que ella temía, la miró con un respeto profundo, casi reverencial, con los ojos todavía rojos del llanto. «Valentina», dijo con la voz cargada de emoción, «no tiene usted nada de qué disculparse, nada». Se volvió hacia los ancianos, y ante el asombro de todos, hizo una ligera reverencia. «Don Esteban, doña Carmen, es un honor conocerlos. Tienen ustedes la hija más extraordinaria que he conocido en toda mi vida». El silencio era absoluto.
Solo se escuchaba el viento meciendo el pasto seco afuera. Su hija, continuó Mateo, y la voz se le quebró, es la persona más valiente, más generosa y más digna que he visto jamás. Yo he tenido todo el dinero del mundo desde que nací, y nunca, nunca había visto un corazón como el suyo. Ella se rompe entera por ustedes, y lo hace con una sonrisa. Valentina lo miraba sin comprender, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Señor, por favor, no diga eso. Yo solo... la vi», la interrumpió él con suavidad. «La vi compartir su único pan con una paloma. La vi donar todo su dinero para salvar a don Joaquín. La vi sostenerse de las paredes por el hambre, y aún así sonreírle al mundo». Hizo una pausa conteniendo el llanto. «Y hoy la vi llorar de espaldas para que sus padres no la vieran sufrir. Perdóneme por seguirla. Sé que no tenía derecho, pero necesitaba entender quién era usted de verdad. Y ahora lo sé». Doña Carmen se llevó una mano temblorosa al pecho. Don Esteban tenía los ojos llenos de lágrimas, y Valentina, por primera vez en años, sintió que alguien la veía, que alguien de verdad la veía. «No sé qué decir, señor», murmuró ella. «No diga nada». Mateo sonrió entre lágrimas. «Solo permítame compartir esta mesa con ustedes hoy, como un igual, sin patrones ni empleados, solo esas personas». Y así, en aquella casita humilde de adobe descascarado, bajo un techo de lámina remendada, el millonario más poderoso de la región se sentó a una mesa de madera vieja, junto a dos ancianos pobres y a una limpiadora de ojos verdes, a compartir pan, papas y unas pocas latas, como si fuera el banquete más exquisito del mundo. Y para Mateo, lo fue. Fue el día en que, sin saberlo, dejó de ser un hombre rico y empezó a convertirse en un hombre completo. Pero la felicidad de ese día tendría un precio, porque a cientos de kilómetros de ahí, en una oficina de cristal, Adriana Vélez acababa de recibir el reporte del investigador que había contratado, y en sus manos sostenía ahora todas las debilidades de Valentina, todo lo que le dolía, todo lo que amaba. «Padres enfermos en un pueblo perdido», murmuró Adriana con una sonrisa cruel leyendo el documento. «Una deuda con un usurero, un corazón demasiado bueno». Cerró la carpeta de golpe. «Perfecto, sirvienta. Ya sé exactamente cómo voy a destruirte». La tarde caía dorada sobre San Miguel del Valle cuando Mateo y Valentina salieron a caminar por el sendero que bordeaba la loma. Don Esteban y doña Carmen se habían quedado descansando, agotados por la emoción del día, pero felices como hacía mucho no lo estaban. Caminaron en silencio un buen rato, el pasto seco crujiendo bajo sus pasos, el cielo tiñéndose de naranja y rosa. Mateo, que en la ciudad medía cada palabra como un contrato, aquí no sabía cómo empezar. Era Valentina quien finalmente rompió el silencio. «Debe pensar que soy una mentirosa, señor», dijo ella, mirando el horizonte. «Tantas veces le dije a mi mamá que comía bien, que estaba gorda, que la empresa me cuidaba, y usted vio que todo era mentira». «No es mentira», respondió Mateo con suavidad. «Es amor». Mintió para protegerla. «Eso no es engaño, Valentina. Es la forma más pura de cuidar a alguien». Ella lo miró sorprendida de que un hombre como él entendiera algo así. «¿Por qué le importa tanto, señor?», preguntó deteniéndose. «Soy solo la mujer que limpia sus pisos. Tiene una empresa enorme, una prometida hermosa, una vida perfecta. ¿Por qué viajó 5 horas para seguir a una limpiadora?». Mateo se detuvo también. La miró largamente, y por primera vez en su vida decidió ser completamente honesto. «Porque desde que la vi soportar esa humillación sin doblegarse, no he podido sacarla de mi cabeza», confesó. «Porque en un mundo donde todos a mi alrededor fingen, mienten y calculan, usted es lo único verdadero que he encontrado. Y porque...» dudó. «Porque mi vida no es ni la mitad de perfecta de lo que parece, Valentina. Tengo dinero, sí. Pero estoy solo. Más solo de lo que usted imagina». Valentina lo escuchó sin decir nada. Luego, casi sin pensarlo, comenzó a hablar, como si la honestidad de él hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada con candado.
Yo no siempre fui pobre, señor, dijo en voz baja. Mi familia tenía tierras. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Mi padre cultivaba maíz y frijol, y la cosecha nos daba para vivir con dignidad. Yo iba a la escuela, tenía sueños, quería estudiar para ser maestra. Mateo la escuchaba con toda el alma. Pero hace 5 años llegó al pueblo un hombre, un inversionista de la ciudad bien vestido, con palabras dulces. La voz de Valentina se endureció. Convenció a varios campesinos, entre ellos a mi papá, de invertir en un proyecto agrícola. Decía que iba a multiplicar sus tierras, que iban a volverse prósperos. Mi padre, que confiaba en la gente, firmó unos papeles que no entendía bien. Puso nuestras tierras como garantía. Un fraude, murmuró Mateo, que conocía demasiado bien ese tipo de esquemas. Un fraude, confirmó ella con los ojos húmedos. El hombre desapareció con el dinero de todos, y resultó que los papeles que mi padre firmó lo dejaban endeudado hasta el cuello. Perdimos las tierras, perdimos la casa grande, nos quedamos solo con esa casita vieja de mi abuela, la que vio usted hoy. Y poco después del disgusto, mi mamá tuvo su primera crisis del corazón, y mi papá, trabajando de sol a sol para recuperar algo, se accidentó la pierna y nunca volvió a caminar bien. Se le quebró la voz. Mateo sintió una rabia profunda crecerle en el pecho. Por eso dejé la escuela, continuó Valentina. Por eso me vine a la ciudad. Alguien tenía que sostener a mi familia, y esa era yo. Hice la promesa a mi madre de que jamás los dejaría caer. Y aquí estoy, cumpliéndola, aunque me cueste la salud, el sueño, el hambre, aunque me humillen, mientras ellos respiren, yo voy a luchar. Mateo guardó silencio, profundamente conmovido. Luego preguntó con cautela: «Valentina, ¿recuerda usted el nombre de ese hombre, el que los estafó?» Ella asintió lentamente, con amargura. «Jamás lo olvidaré. Se llamaba Hugo Vélez». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Vélez. El apellido le golpeó el pecho como un mazo. No podía ser. Tenía que ser una coincidencia. Había muchos Vélez en el país. Pero algo, una intuición helada, le decía que no era casualidad. ¿Está segura del apellido?», preguntó, intentando que no se le notara la conmoción. «Completamente. Hugo Vélez, un hombre de la ciudad, elegante, de unos 50 y tantos. Tenía una hija, lo recuerdo porque alguna vez la mencionó con orgullo. Decía que era su tesoro, que la iba a convertir en una reina». Valentina sacudió la cabeza. «Daría lo que fuera por verlo pagar por lo que nos hizo, pero gente así nunca paga. Se esconden detrás de su dinero y siguen destruyendo vidas». Mateo se quedó mudo. Hugo Vélez, el padre de Adriana, el socio minoritario de su empresa, el hombre cuya hija él tenía planeado convertir en su esposa, el mismo hombre que había destruido a la familia de Valentina. Una náusea le subió por la garganta. Todo cobraba un sentido terrible. La fortuna de los Vélez, su entrada al círculo de los Mendoza, su lujo repentino de hace unos años. ¿Cuántas familias como la de Valentina habían sido arruinadas para construir esa riqueza? «Señor, ¿se siente bien?». Valentina lo miró preocupada. Se puso pálido. «Sí, yo...». Mateo tragó saliva. No podía decírselo. Todavía no. Necesitaba estar seguro. Necesitaba pruebas. «Es solo que... me indigna profundamente lo que le hicieron. Le prometo, Valentina, que la gente que destruye vidas así, tarde o temprano enfrenta la justicia. Se lo prometo». Ella sonrió con tristeza, sin creerle del todo. Llevaba años escuchando que la justicia llegaría, y nunca había llegado. Regresaron a la casa cuando ya las primeras estrellas asomaban. Mateo se despidió de los ancianos con una calidez genuina, prometiendo volver. Doña Carmen lo tomó de las manos al despedirse. «Joven», le dijo la anciana, mirándolo a los ojos con esa sabiduría suya, «no sé qué lo trajo de verdad hasta acá, pero algo me dice que el cielo lo mandó. Cuide a mi hija. Es lo único bueno que me queda en este mundo. Tiene un corazón que no merece más sufrimiento».
Mateo sintió un nudo en la garganta. Le doy mi palabra, doña Carmen, voy a cuidarla y voy a hacer que la justicia que merecen llegue por fin a esta casa. En el camino de regreso a la ciudad, manejando solo en la oscuridad de la carretera, Mateo no podía dejar de pensar. La rabia, la ternura, la determinación se mezclaban en su pecho. Tomó el teléfono y llamó a su abogado de confianza, el licenciado Ramírez, despertándolo a medianoche. Ramírez, necesito que investigue algo con la máxima discreción. Todo sobre Hugo Vélez, sus negocios de hace 5 años. Específicamente, un fraude agrícola en la región de San Miguel del Valle, familias estafadas, tierras embargadas. Quiero nombres, fechas, documentos, todo. ¿Hugo Vélez, señor? ¿El padre de su prometida? La voz del abogado sonó alarmada. El mismo. Y Ramírez, que nadie se entere. Ni mi padre, ni los Vélez, ni nadie. ¿Entendido? Entendido, señor. Aunque, ¿puedo preguntar qué está pasando? Mateo miró la carretera oscura que se extendía ante él, las luces de la ciudad apenas asomando en el horizonte. Está pasando que descubrí quién soy en realidad, Ramírez, respondió. Y que durante demasiado tiempo estuve del lado equivocado de la historia. Eso se acaba hoy. Colgó. Y mientras conducía hacia su mundo de cristal y mármol, supo que ya nada volvería a ser igual. Lo que no sabía era que, mientras él descubría la verdad, Adriana Vélez ya había puesto en marcha su plan, un plan diseñado para destruir a Valentina de la manera más cruel posible. Y los primeros movimientos de esa guerra estaban a punto de comenzar. Los días siguientes fueron, para Valentina, los más extraños y dulces de su vida. Mateo había cambiado. Ya no era el patrón distante del piso 30. Bajaba a buscarla con cualquier pretexto, le llevaba un café en las mañanas frías, se quedaba conversando con ella en los pasillos como si el tiempo no existiera. Le preguntaba por sus padres, por su pueblo, por sus sueños olvidados de ser maestra. Y Valentina, que llevaba años con el corazón blindado, sentía como, poco a poco, ese blindaje empezaba a resquebrajarse. No se permitía esperanzas. Era una limpiadora. Él, un millonario comprometido. Pero su corazón, traicionero, latía más rápido cada vez que lo veía aparecer al final del pasillo. Lo que ninguno de los dos sabía era que cada uno de esos encuentros estaba siendo observado. Adriana Vélez había puesto a un empleado a vigilar, y las fotografías de Mateo riendo con la limpiadora, llevándole café, mirándola con ternura, ardían en sus manos como brasas. Así que es cierto. Siseó Adriana en la oficina de su padre, arrojando las fotos sobre el escritorio. Mi prometido babeando por una muerta de hambre. Una sirvienta, papá. Me está humillando ante todo el mundo. Hugo Vélez, un hombre de cabello plateado y mirada fría como el acero, observó las fotografías sin inmutarse. Era el mismo rostro, 5 años más viejo, que había destruido a la familia Cruz. Cálmate, hija, dijo con voz untuosa. Los hombres tienen sus caprichos. Esto no es nada. Una distracción pasajera con una empleadita. Cuando se case contigo, lo olvidará. No, papá, esto no es un capricho. Adriana golpeó el escritorio. Yo lo conozco. Mateo nunca había mirado así a nadie. Si no actuamos, esa cualquiera me va a quitar todo. La boda, el imperio Mendoza, todo por lo que tú y yo hemos trabajado. No lo voy a permitir. Hugo entrelazó los dedos, pensativo. La fusión de las empresas Vélez y Mendoza, sellada con esa boda, era el negocio de su vida. No podía permitir que una limpiadora lo arruinara. ¿Qué tienes en mente? Adriana sonrió, y fue una sonrisa que helaba la sangre. Hay que deshacernos de ella, pero no solo despedirla. Eso no basta. Hay que destruirla. Hay que hacer que Mateo la vea como una criminal, una ladrona, una basura indigna de su lástima. Hay que ensuciarla tanto que ni él pueda defenderla. Y así la maquinaria del mal se puso en marcha. 3 días después, una mañana cualquiera, la tranquilidad de la Torre Mendoza se rompió en pedazos. Valentina limpiaba las oficinas ejecutivas del piso 28 cuando 2 guardias de seguridad la interceptaron. Señorita Cruz, acompáñenos. Orden de la gerencia. ¿Qué pasa?
¿Hice algo mal?, preguntó ella, el corazón acelerado. No le respondieron. La condujeron a una sala de juntas, donde ya esperaban el jefe de personal, el jefe de seguridad, Adriana Vélez, con una sonrisa de satisfacción mal disimulada, y Hugo Vélez, con su gesto de piedra. Sobre la mesa, dentro de una bolsa de plástico transparente, había un reloj de oro y un fajo de billetes. «Señorita Cruz», dijo el jefe de seguridad con severidad, «esta mañana se reportó el robo de un reloj de oro valuado en 80,000 pesos y una suma considerable de dinero en efectivo de la oficina del señor Vélez. Las cámaras del pasillo la sitúan a usted como la única persona de limpieza que tuvo acceso a esa oficina esta mañana». Valentina sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué? No, yo no robé nada. Yo jamás tomaría algo que no es mío». Su voz temblaba de indignación y miedo. «Solo entré a trapear como todos los días». «Eso dicen todos», intervino Adriana con voz dulce y venenosa. «Pero mire, encontraron esto», señaló la bolsa, «en su casillero, el reloj y el dinero, escondidos entre sus cosas». «Eso es mentira». Valentina se levantó de golpe. «Alguien lo puso ahí. Yo nunca he abierto la oficina del señor Vélez para nada más que limpiar. Por favor, créanme». «Las pruebas hablan por sí solas, señorita», dijo Hugo Vélez con frialdad calculada. «Tenemos las grabaciones. Tenemos los objetos en su casillero. Esto es un delito grave. Podríamos mandarla directo a la cárcel». La palabra cárcel cayó como una sentencia de muerte. Valentina pensó en sus padres. Si ella iba presa, ¿quién los cuidaría? ¿Quién compraría las medicinas de su madre? Morirían solos, abandonados. El terror le heló la sangre. «Por favor», suplicó, y las lágrimas que tanto se esforzaba en contener finalmente brotaron. «Por favor, no me hagan esto. Yo no robé nada. Tengo a mis padres enfermos, dependen de mí. Soy lo único que tienen. Se lo juro por la vida de mi madre, yo no fui». Adriana saboreaba cada lágrima como un manjar. «Qué patético», murmuró lo bastante bajo para que solo Valentina la escuchara. «Te lo advertí, sirvienta. Te dije que disfrutaras tu momentito de gloria. ¿Creíste que ibas a quitarme lo que es mío? Nadie se interpone entre Adriana Vélez y lo que quiere. Nadie». En ese instante, Valentina comprendió todo. Comprendió quién había orquestado aquella infamia y por qué. Pero comprenderlo no le servía de nada. No tenía pruebas. No tenía poder. No tenía voz. Era solo una limpiadora pobre contra el apellido Vélez. «Para evitar el escándalo y por consideración a sus circunstancias», dijo Hugo con una magnanimidad fingida que daba asco, «no presentaremos cargos penales, pero queda despedida de inmediato, sin liquidación, y con esto en su expediente. Que le sirva de lección. Guardias, escóltenla a la salida, que entregue su uniforme». Y así, ante la mirada triunfal de Adriana, Valentina fue conducida por los pasillos de la Torre Mendoza como una criminal, frente a los ojos de decenas de compañeros que murmuraban, que la señalaban, que creían las mentiras. La misma muchacha que había donado su bono para salvar a don Joaquín, la misma que compartía su pan con las palomas, humillada de nuevo, destruida, marcada para siempre como ladrona. Le quitaron el uniforme, le devolvieron su mochila vieja y la empujaron fuera a la calle bajo la lluvia que había empezado a caer, como si el cielo mismo llorara por la injusticia. Valentina caminó bajo el aguacero sin rumbo, empapada, temblando, con el alma hecha pedazos. Por primera vez en años, sintió que se rompía del todo, que ya no podía más. La deuda con el usurero, sus padres enfermos, que ahora sin trabajo, marcada como criminal, sin posibilidad de conseguir empleo en ningún lado con esa mancha en su nombre. Se refugió bajo el alero de una tienda cerrada y ahí, sola, empapada, por fin se permitió derrumbarse. Lloró como no había llorado nunca. Lloró por su madre que racionaba pastillas, por su padre que ya no caminaba, por sus sueños rotos de ser maestra,
por la injusticia de un mundo donde los poderosos pisoteaban a los humildes sin consecuencias. ¿Por qué, Dios mío? Sollozó al cielo gris. ¿Qué hice para merecer esto? Solo quería cuidar a mi familia. Solo quería ser buena. ¿Por qué me castigas así? Y mientras Valentina tocaba fondo bajo la lluvia, en lo más oscuro de su desesperación, no sabía que el destino ya movía sus piezas, porque Mateo Mendoza acababa de regresar de un viaje de negocios, que al llegar a la torre y enterarse de que su Valentina había sido acusada de robo y echada a la calle como un perro, sintió una furia que jamás había experimentado en su vida. ¿Qué hicieron qué? Rugió en el vestíbulo, con una voz que hizo temblar los cristales. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién? Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia él. Señor, fue una trampa, yo lo sé, todos lo sabemos. Esa muchacha jamás robaría. Fueron los Vélez, señor, la señorita Adriana y su padre. La destrozaron y la echaron bajo la lluvia. Los ojos de Mateo se encendieron con un fuego frío y mortal, y en ese mismo instante sonó su teléfono. Era el licenciado Ramírez. «Señor Mendoza», dijo el abogado con voz tensa, «tengo todo lo que me pidió sobre Hugo Vélez. Y créame, es mucho peor de lo que imaginábamos. Tengo las pruebas del fraude, tengo los nombres de las familias arruinadas, y tengo algo más, señor, algo que va a cambiarlo todo». Mateo apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Dígame dónde está, Ramírez. Voy para allá ahora mismo. Es hora de que los Vélez paguen por todo. Hasta el último peso, hasta la última lágrima». Afuera, la lluvia arreciaba, pero la tormenta de verdad apenas estaba por comenzar. Mateo encontró a Valentina 2 horas después, gracias a Rosa, que recordaba la zona donde rentaba el cuarto. La halló frente al edificio destartalado, empapada hasta los huesos, temblando de frío y de llanto, sentada en el escalón de la entrada con la mochila abrazada contra el pecho. «¡Valentina!». Mateo bajó del auto bajo la lluvia, sin importarle el traje carísimo que se le pegaba al cuerpo, y corrió hacia ella. «Dios mío, está helada. Venga, venga conmigo». Ella levantó la mirada con los ojos hinchados y rojos. «Señor, váyase, por favor», murmuró con la voz quebrada. «Ya hice suficiente daño. Si lo ven conmigo, lo van a involucrar. Dicen que soy una ladrona. Mejor aléjese de mí». «Escúcheme bien». Mateo se arrodilló frente a ella en el agua sucia de la calle, tomándole las manos heladas entre las suyas. «Yo sé que usted no robó nada. Lo sé con cada fibra de mi ser. Esto fue una trampa de Adriana y de su padre. Y le juro, Valentina, le juro por mi vida que voy a limpiar su nombre y van a pagar por todo lo que le hicieron. Pero ahora necesito que confíe en mí. Por favor». Valentina lo miró a los ojos, y en aquella mirada empapada de lluvia y lágrimas encontró algo que llevaba años sin sentir, alguien que la defendía, alguien que creía en ella sin pedir pruebas. Asintió, temblando, y se dejó guiar hasta el auto. Mateo la llevó a un hotel limpio y seguro, pidió ropa seca y comida caliente y se aseguró de que descansara. No la tocó, no le exigió nada, solo la cuidó. Antes de irse, le tomó la mano. «Mañana todo va a cambiar, Valentina. Se lo prometo. Descanse. Por primera vez en mucho tiempo no está sola». Esa noche Mateo no durmió. Se reunió con el licenciado Ramírez y revisó, página por página, cada documento del expediente que el abogado había armado, y lo que encontró confirmó sus peores sospechas, y reveló algo aún más grande. Hugo Vélez no solo había estafado a la familia Cruz, había orquestado un fraude masivo, despojando de sus tierras a decenas de familias campesinas en toda la región de San Miguel del Valle, usando documentos falsificados y testaferros. Con ese dinero robado, había levantado su fortuna y comprado su entrada al mundo de los Mendoza. Cada peso del lujo de Adriana estaba manchado con las lágrimas de los pobres a quienes su padre había arruinado. Pero había más. Entre los documentos, Ramírez había encontrado pruebas de que Hugo seguía operando fraudes, ahora dentro de la propia Mendoza Corporación, desviando fondos a cuentas fantasma.
Estaba robándole también a la familia de Mateo. «Lo tenemos, señor», dijo Ramírez. «Con esto Hugo Vélez va directo a prisión, y la acusación contra la señorita Valentina se cae sola. Tengo la grabación completa de la cámara del pasillo, la verdadera, no la editada que mostraron. Se ve claramente cómo un hombre de seguridad, pagado por Adriana, entró al casillero de Valentina y plantó el reloj y el dinero. Todo quedó grabado. Mateo cerró la carpeta. Sus ojos ardían con una determinación de hielo. Convoque a todos para mañana al mediodía. A la junta directiva, a mi padre, a los Vélez, a toda la empresa si es necesario, y traiga a Valentina. Es hora de que la verdad salga a la luz. Frente a todos. El mediodía siguiente, el gran salón de juntas de la Torre Mendoza estaba repleto. La junta directiva, los ejecutivos, el padre de Mateo, don Augusto Mendoza, un hombre severo de 70 años, y por supuesto, Hugo y Adriana Vélez, que sonreían confiados, creyendo que serían testigos de la firma del compromiso matrimonial que sellaría la fusión. Mateo entró con paso firme, y a su lado, para asombro de todos, caminaba Valentina Cruz, vestida con sencillez pero con la frente en alto, ya no como limpiadora humillada, sino como una mujer que recuperaba su dignidad. «¿Qué significa esto?», exclamó Adriana, palideciendo. «¿Por qué está aquí esa ladrona? La echamos ayer». «Siéntate, Adriana», dijo Mateo con una calma aterradora, «y escucha bien, porque hoy, en esta sala, va a caer todas las mentiras». Don Augusto frunció el ceño. «Mateo, ¿qué está pasando? Esto es muy irregular. Padre, lo que está pasando es que durante años permitimos que un criminal se sentara a nuestra mesa». Mateo encendió la pantalla del salón. «Damas y caballeros, les presento la verdadera grabación de seguridad del día en que acusaron a la señorita Cruz de robo». El video corrió, y ante el horror de toda la sala, se vio con absoluta claridad cómo un guardia de seguridad abría el casillero de Valentina y colocaba dentro el reloj de oro y el fajo de billetes. La fecha y la hora marcadas en pantalla no dejaban lugar a dudas. «¡Eso está manipulado!», gritó Adriana levantándose de golpe. «¡Es un montaje!». «¿Manipulado?», Mateo sonrió fríamente. «El guardia que aparece ahí ya confesó esta mañana ante notario. Declaró que usted, Adriana Vélez, le pagó 50,000 pesos para incriminar a una mujer inocente. Tengo su declaración firmada. Tengo la transferencia bancaria que usted le hizo. Todo». Un murmullo de escándalo recorrió la sala. Adriana se desplomó en su silla, blanca como el papel. «Pero eso, señores, es apenas el principio», continuó Mateo cambiando la imagen en la pantalla. «Porque la verdadera criminal de esta historia no es una limpiadora pobre, son los Vélez». Hugo Vélez se puso de pie, intentando recuperar el control. «Esto es difamación. No voy a permitir que mancilles el apellido de mi familia, Mateo. Tu padre y yo somos socios». «Siéntese, señor Vélez», dijo Mateo con voz de acero. «O lo sienta la policía, que ya viene en camino». Hugo se quedó congelado. «Hace 5 años», prosiguió Mateo, dirigiéndose a toda la sala, «este hombre llegó a un pueblo llamado San Miguel del Valle. Con palabras dulces y documentos falsos, estafó a decenas de familias campesinas, despojándolas de sus tierras, de sus casas, de su futuro. Las arruinó a todas. Una de esas familias fue la familia Cruz». Miró a Valentina. El padre de Valentina perdió todo. Su madre enfermó del corazón del disgusto. Y esta mujer a la que ustedes llamaron ladrona y echaron a la calle bajo la lluvia, tuvo que dejar sus estudios y venir a limpiar pisos para salvar a sus padres de morir de hambre. ¿Y saben quién destruyó su vida?, señaló a Hugo. Él, Hugo Vélez, el mismo que ayer la acusó de robo. Valentina, que escuchaba todo con los ojos llenos de lágrimas, miró a Hugo Vélez y por fin lo reconoció del todo. El hombre que había arruinado a su familia. El monstruo de sus pesadillas. Sentado ahí, descubierto al fin. «Usted», susurró Valentina levantándose. «Usted fue quien nos quitó todo, quien enfermó a mi madre, quien le robó la sonrisa a mi padre, y ni siquiera me reconoció cuando me humilló. Para usted no éramos personas, éramos solo
un número en su lista de víctimas. Hugo Vélez no pudo sostenerle la mirada. «Y eso no es todo, padre», dijo Mateo, volviéndose hacia don Augusto. «Tengo pruebas de que Hugo lleva 2 años desviando fondos de nuestra empresa a cuentas fantasma. Nos ha estado robando a nosotros también. Aquí están los documentos». Don Augusto tomó los papeles con manos temblorosas de rabia. Los revisó, y su rostro severo se transformó en una máscara de furia. «Maldito», masculló el viejo Mendoza. «Confié en ti. Te abrí las puertas de mi casa, de mi empresa, y nos traicionaste. Guardias, que no salga nadie de esta sala». En ese momento, las puertas se abrieron y entraron varios policías junto con el licenciado Ramírez. «Hugo Vélez», dijo el oficial al mando, «queda usted detenido por fraude, falsificación de documentos, desvío de fondos y soborno. Adriana Vélez, queda usted detenida por soborno y calumnia». «No, suéltenme. No saben quién soy», gritaba Hugo mientras lo esposaban. Adriana, deshecha, se volvió hacia Mateo con el rostro descompuesto. «Mateo, por favor, íbamos a casarnos. Todo esto por una sirvienta. ¿La prefieres a ella antes que a mí?» Mateo la miró con un desprecio sereno. «Tú nunca supiste lo que vale una persona, Adriana. Me diste a la gente por su dinero. Y esa mujer a la que llamaste basura tiene más nobleza en un solo dedo que tú y tu padre juntos. Sí, Adriana, la prefiero a ella, 1000 veces a ella. Ahora paga por lo que hiciste». Mientras los Vélez eran sacados esposados entre los murmullos de toda la empresa, Valentina permanecía de pie, temblando, sin poder creer que después de 5 años de injusticia, por fin, la verdad había triunfado. Mateo se acercó a ella, y frente a toda la junta directiva, frente a su padre, frente a todos, le tomó la mano. «Se acabó, Valentina», dijo con dulzura. «Su nombre está limpio, su familia tendrá justicia, y nadie, nunca más, volverá a humillarla». Las lágrimas de Valentina esta vez eran de liberación. 5 años de dolor empezaban por fin a disolverse, pero la historia aún no terminaba, porque faltaba lo más importante. Faltaba el comienzo de una nueva vida. Los meses que siguieron transformaron la vida de Valentina Cruz como un milagro que ella jamás se atrevió a soñar. Hugo Vélez fue condenado a 15 años de prisión por todos sus crímenes. La justicia, esa que Valentina creyó que nunca llegaría, por fin tocó a su puerta, y no llegó sola. Gracias a las pruebas reunidas por el licenciado Ramírez, un juez ordenó la restitución de los bienes robados a todas las familias estafadas de San Miguel del Valle. Las tierras volvieron a sus dueños, las casas también, y la familia Cruz recuperó después de 5 años lo que el fraude les había arrebatado. Adriana, por su parte, recibió una condena menor, pero suficiente para enseñarle que ni todo el dinero del mundo la pondría por encima de la ley. Salió de la cárcel tiempo después, sola, sin fortuna, sin apellido que la respaldara, descubriendo por fin lo que se sentía ser una don nadie. La rueda de la vida había girado. Pero Mateo no se conformó con la justicia legal. Quiso ir más allá. Lo primero que hizo fue llevar a don Esteban y a doña Carmen a los mejores médicos de la ciudad. El corazón de doña Carmen fue tratado por especialistas. Recibió la operación que años atrás no habían podido pagar y que la había obligado a racionar pastillas. La pierna de don Esteban fue operada por un cirujano experto, y aunque ya no volvería a correr, volvió a caminar con dignidad, sin el bastón de rama, apoyado en un fino bastón de madera que Mateo le regaló. «Joven», le dijo don Esteban con lágrimas en los ojos el día que dio sus primeros pasos sin dolor, «usted nos devolvió algo más que la salud, nos devolvió la esperanza. Que Dios lo bendiga 1000 veces». Valentina, por su parte, recuperó su sueño. Mateo se aseguró de que pudiera terminar sus estudios. Volvió a las aulas, ahora como una mujer adulta, y por las noches estudiaba para convertirse, por fin, en la maestra que siempre quiso ser. Mateo nunca le regaló dinero como caridad, le regaló oportunidades y ella, con su esfuerzo de siempre, las convirtió en logros. Pero entre todo aquel renacer, había algo que crecía en silencio, día tras día, mirada tras mirada.
algo que ni Valentina ni Mateo se atrevían a nombrar, pero que ardía en el pecho de ambos. Fue una tarde de domingo, en San Miguel del Valle, cuando por fin sucedió. Habían ido a visitar a los padres de Valentina. El sol caía dorado sobre los campos, ahora reverdecidos, sembrados otra vez de maíz. Mateo y Valentina caminaban por el mismo sendero donde meses atrás ella le había contado su historia. Pero ahora todo era distinto. Ahora caminaban como dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. «Valentina», dijo Mateo deteniéndose, «tengo que confesarle algo que he callado durante meses por miedo». «¿Miedo?», ella sonrió. «¿El gran Mateo Mendoza? ¿Con miedo?» «Aterrado», admitió él riendo nervioso, «porque nunca en mi vida había sentido lo que siento por usted. Lo tuve todo, Valentina, dinero, lujos, poder, y estaba vacío, hasta que la conocí. Usted, que no tenía nada, me enseñó lo que de verdad importa. Me enseñó a ser humano, a sentir, a amar». Le tomó las manos. «Y la amo. La amo con todo lo que soy. No como patrón, no por lástima. La amo como hombre, como el hombre que usted me enseñó a ser». Valentina sintió que el corazón se le desbordaba. Las lágrimas, esta vez de pura felicidad, rodaron por sus mejillas. «Mateo, yo...». La voz se le quebró. «Yo soy solo una muchacha de pueblo». Limpiaba sus pisos. «¿Cómo podría una mujer como yo estar al lado de un hombre como usted?» «No, Valentina». Mateo le secó las lágrimas con ternura. «Es al revés. ¿Cómo podría un hombre como yo merecer a una mujer como usted? Usted es la riqueza de verdad. Usted es el tesoro que estuve buscando toda mi vida sin saberlo. Y si me lo permite, quiero pasar el resto de mis días intentando ser digno de su corazón». Y entonces, frente al campo dorado, frente a la casita humilde que lo había visto llorar meses atrás, Mateo Mendoza se arrodilló. Sacó un anillo sencillo, no el más caro, sino el que sabía que ella amaría, con una pequeña esmeralda del color exacto de sus ojos. «Valentina Cruz, ¿quiere usted casarse conmigo?» Valentina se cubrió la boca con las manos, temblando, y desde el umbral de la casita, don Esteban y doña Carmen, que habían salido a mirar, se abrazaban con lágrimas en los ojos. «Sí», susurró Valentina, y luego lo gritó al cielo riendo y llorando a la vez. «Sí, Mateo, sí quiero». Él la levantó en brazos y giró con ella bajo el sol del campo, mientras los ancianos aplaudían y el viento mecía el maíz, como si la tierra entera celebrara. La boda se celebró meses después, pero no en un salón lujoso de la ciudad, ni en un hotel de 5 estrellas. Se celebró ahí, en San Miguel del Valle, frente a la humilde casa de adobe que ahora había sido restaurada con cariño, pero conservando su esencia, porque Valentina no quiso olvidar de dónde venía. El pueblo entero fue invitado. Las familias que Hugo Vélez había arruinado y que ahora habían recuperado sus tierras, llegaron con flores, con música, con comida. Don Joaquín, el velador a quien Valentina salvó la vida con su bono donado, ya recuperado de los pulmones, lloró de alegría al verla vestida de novia. Rosa, la fiel asistente, fue la madrina. Y hasta don Augusto Mendoza, el severo padre de Mateo, asistió. Y al ver a aquella muchacha humilde que había transformado a su hijo en un hombre de bien, la abrazó y le dijo al oído: «Bienvenida a la familia, hija. Gracias por devolverme a mi Mateo». Valentina caminó hacia el altar improvisado bajo un arco de flores silvestres del brazo de su padre, don Esteban, que ahora caminaba erguido y orgulloso. Su madre, doña Carmen, con el corazón sano y fuerte, lloraba de felicidad en primera fila. Y Mateo, esperándola al final del camino con los ojos brillantes, supo que ese era el día más feliz de toda su existencia. «¿Recuerdas la primera vez que viniste aquí?», le susurró Valentina cuando llegó a su lado, llorando detrás de un árbol. «¿Cómo olvidarlo?», respondió él sonriendo. «Fue el día en que dejé de ser rico y empecé a ser feliz. Se casaron bajo el cielo abierto del campo, con el sol cayendo dorado sobre los campos de maíz.
rodeados no de lujo, sino de amor verdadero. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el pueblo entero estalló en vítores y aplausos. El tiempo pasó, y la felicidad floreció en aquella familia como el maíz en los campos restaurados. Un año después, nació la primera hija de Valentina y Mateo, una niña de ojos verdes como su madre, a quien llamaron Esperanza, porque eso fue lo que aquella humilde limpiadora había traído a la vida del millonario solitario. Esperanza. Doña Carmen y don Esteban vivieron muchos años más, sanos y rodeados de cariño, viendo crecer a su nieta, contando una y otra vez la historia del joven millonario que un día subió por un camino de tierra y se enamoró del corazón de su hija. Y Valentina, que había llegado a la ciudad con nada más que una promesa y una mochila vieja, cumplió todos sus sueños. Fue maestra en la escuela del pueblo, enseñando a los niños humildes que el origen no determina el destino, que la dignidad no se compra ni se vende, y que un corazón bueno, por más que lo pisoteen, siempre termina venciendo. Porque al final, la verdadera riqueza nunca estuvo en las cuentas bancarias de Mateo, ni en las mansiones, ni en los autos de lujo. La verdadera riqueza estuvo siempre en aquella casita humilde de adobe descascarado, en una mesa con pan y papas compartida con amor, en una hija que se rompía entera por sus padres y en un hombre que tuvo la humildad de reconocer que lo que buscaba toda su vida estaba en el lugar más sencillo del mundo. Y así, la limpiadora humillada se convirtió en el corazón de la familia Mendoza, no por casarse con un millonario, sino porque, desde siempre, su corazón ya valía más que todo el oro del mundo. Fin. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, porque en un mundo lleno de Adrianas, siempre hará falta recordar que la bondad, tarde o temprano, recibe su recompensa, y que el amor verdadero no mira uniformes ni cuentas de banco, mira el alma.